Hola amigos, bienvenidos, soy Carly y hoy vamos a comenzar un muestrario de puntadas. El video de hoy es el comienzo de lo que puede ser un gran proyecto y esto depende de ustedes. En el video de hoy vamos a ver 3 puntadas básicas, pero que podrían ser las primeras de muchas. La idea es que si este proyecto les gusta, siga creciendo y se convierta en un enorme muestrario de puntadas. Ahora vamos a ponernos a bordar y al final les cuento qué tienen que hacer para que este proyecto siga creciendo. Ahora pongamos manos a la obra. Este sería el diseño de la primera hoja. Para calcar voy a simplemente poner la tela por encima del dibujo. Para que no se me mueva voy a fijarlo con cinta de enmascarar. Entonces ahora y que lo tengo fijo, con esta lapicera que se borra con calor voy a ir calcando todos los pajaritos. Una vez que lo tengo listo, remuevo el papel y ahora sí voy a poner el bastidor. Voy a utilizar un bastidor de estos de madera, de bambú en realidad son, entonces ponemos el aro más chiquito por debajo y luego el otro por encima. Estos bastidores también se pueden recubrir en tela si es que no ajustan muy bien y vean que es bastante más grande, esto después va a ser una hoja cuadrada, por eso tengo que dejar un sobrante importante de tela. Voy a estar usando hilo mouliné para bordar. Estos hilos vienen conformados por 6 hilitos, 6 hebras se llaman, que se pueden separar, ¿sí? Entonces vamos a ir variando la cantidad de hebras que vamos a ir usando. En este caso estoy separando 3 y 3, pero uno podría usar 1, 2, las 6. Entonces esto nos va a dar distintas texturas y grosores en el bordado. Para enhebrar lo que hago es cortar bien prolijito, sostengo ahí bien cerquita de la punta y pongo la aguja, entonces resulta bastante simple para mí enhebrar así, pero se requiere un poco de práctica, si no se pueden ayudar al principio con un enhebrador. Voy a hacer un nudito para comenzar, se puede bordar sin hacer nudos, pero para mí es más fácil así. La primera puntada que vamos a usar es el querido paso atrás. Doy una pequeña puntada, avanzo por la parte de atrás y ahora lo que hago es volverme exactamente donde terminé la puntada anterior. Entonces, por la parte de atrás avanzo y aquí adelante me vuelvo. Entonces, esto nos da una línea continua muy prolija. Estoy usando 2 hebras del hilo, por eso tiene cierto grosor, puedo hacer bastante detalle. Los saltos de hilo que ven, que fui saltando de una hojita a otra hojita. Y para rematar lo que hago es pasar por debajo de puntadas anteriores. Y ahora simplemente corto y puedo seguir bordando. Ahora voy a hacer lo mismo pero simplemente con una hebra y vean cómo cambia, cómo se ve. ¿Sí? También es un color más oscuro lo que hace que las puntadas se noten menos. Pero este punto, si no lo hacen muy prolijo, se pueden hacer muchísimos detalles, parece que no se interrumpiera nunca la línea, entonces para trabajar proyectos arquitectónicos es excelente, para bordar letras chiquititas también es una puntada muy buena y da muchas posibilidades. Pero también si luego lo trabajamos con más hebras nos genera una textura completamente diferente y aquí también influye la dirección de la puntada, ven, podría ser vertical o horizontal. Yo voy a marcar, como les mostré, haciendo el recorrido del pajarito, del contorno del pájaro. ¿Sí? Voy a seguir su forma, su cuerpito. Entonces voy haciendo puntadas, en este caso un poquito más grandes que las que hice antes. Y aquí pueden ver que la línea es mucho más gruesa porque estoy usando 3 hebras del hilo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio lo separé? Bueno, ahora estoy usando 3 y pueden ver que es muy diferente a las otras 2 versiones que hice con 2 y con 1 hebra. Ahora, ¿qué pasa? Estoy haciendo la segunda vuelta, entonces lo que estoy tratando de hacer es que las puntadas no me coincidan con la ronda anterior, ¿sí? Que el comienzo y el final de cada puntada no coincida, entonces así se me genera una textura que da la sensación de ladrillo, ¿sí? Este es el punto paso atrás, pero si lo trabajamos como relleno usando esta característica, se le llama o se le conoce como punto ladrillo. En esta parte de la curva se me complica un poco más porque ¿qué pasa? Para hacer las curvas es importante reducir el tamaño de la puntada, entonces ahí pueden ver que quedaron puntadas mucho más chiquitas. Pero ahora aquí en el ala estoy usando 4 hebras, es decir, un poco más grueso que lo que hicimos en el cuerpito.
y voy a hacer puntadas un poco más grandes, pero siempre en la curva nos va a tocar disminuir un poquito. Entonces ahí, a medida que vamos avanzando por ahí, se va a hacer tan chiquita que por ahí me voy a saltar directamente la puntada y voy a recorrer 2 puntadas para que no me coincida el comienzo y el final. Para rematar hago lo mismo, paso por debajo de las puntadas anteriores y cortamos. Miren qué precioso la textura que generó este punto tan sencillo. Para hacer la colita usé 3 hebras también, y ahora voy a agregar algunos detallitos en la parte del cuerpo, y con esto también voy a hacer el ojito y el pico. Y así se ve nuestro primer pajarito terminado. Esta ramita la voy a usar con punto tallo y usando solo una hebra. Para esto pincho, sostengo el hilo hacia alguno de los lados y ahora me vuelvo a la mitad. Ahora sostengo hacia el mismo lado y me vuelvo justo a donde terminé la puntada anterior. El lado que elijo para sostener el hilo tiene que ser siempre el mismo. En este caso lo estoy haciendo hacia abajo, siempre lo mantengo igual. Si hubiera sido hacia arriba no hay problema, siempre hacia el mismo lado. Y en este caso que voy a usar la hojita, como es una curva, en ese caso siempre tengo que sostener el hilo hacia afuera, ¿sí? Porque si no la línea se rompería y quedaría toda como un hilo cruzando por encima del otro y no como una línea continua, porque aquí es como si el hilo se enroscara un poco en sí mismo. Entonces por eso siempre lo tengo que sostener hacia afuera. Si la línea es recta no importaría. Acá podríamos hacer líneas horizontales, verticales, pero yo otra vez voy a seguir la forma del pajarito, de la cabeza. Entonces, como tenemos una curva, ¿qué voy a hacer? Voy a sostener el hilo hacia afuera. Aquí estoy usando 3 hebras, entonces van a ver que el volumen crece un montón, ¿no? Esa línea ya tiene un par de milímetros de volumen, que en la ramita se veía muy plana porque estábamos usando solo una hebra, ¿sí? Entonces ahí avanzo, sostengo el hilo, pincho donde terminé la puntada anterior y recién ahí ajusto, siempre sosteniendo hacia el lado de afuera. Ahí terminé y estoy volviendo, terminé al lado derecho y ahí vuelvo, podría volver a empezar desde el lado izquierdo. Lo importante es que siempre sostengo el hilo hacia el lado de afuera. Voy a seguir avanzando, pero en la parte del medio ya voy a hacer líneas rectas, entonces ya no va a importar para qué lado quedó el hilo. Y por la parte de atrás pueden ver que se parece a el punto paso atrás, porque es como el inverso. Aquí ya no voy a dar la vueltita, entonces no importa, simplemente voy a sostener el hilo para cualquier lado, lo voy a sostener para la derecha, que sería como si fuera adentro de la curva, pero como no voy a hacer la curva, no hay ningún problema. Este punto ocupa mucho más espacio que el punto paso atrás, porque es como que se duplica ese tamaño. Ahora voy a usar 2 hebras, entonces la línea va a quedar un poco más delgada que lo que fue la cabeza que hice con el hilo azul. Y este punto en particular, a diferencia del paso atrás, es como que no se ve tan claramente dónde termina y dónde empieza la puntada anterior. Y eso es muy lindo para mí y es uno de mis puntos para rellenar preferido. Ahora para hacer el alita voy a utilizar este hilo gris. Voy a usar 4 hebras para que puedan ver un nivel más, digamos, de hebras y diferencia de volumen. Y así también ustedes pueden ir probando. Y por último, con puntadas rectas voy a agregar los detalles en color mostaza. Ahora vamos a ver el punto cadena. Tengo 2 hebras aquí y lo primero que vamos a practicar es un eslabón. Entonces pincho en el mismo lugar o exactamente al lado. Ahí tengan cuidado con el nudito en la parte de atrás porque se les puede enredar. Y ahora anclamos esta puntada. Ahora vamos a hacerlo nuevamente. Ahora ya no tenemos el riesgo del nudo atrás. Pincho justo al lado o en el mismo lugar y avanzo a donde quiero que crezca este eslabón y luego doy una pequeña puntada para anclar. Entonces ahí van a hacer mi eslabón, pincho justo al lado, avanzo hasta donde quiero que sea la hojita, ahí pincho y una vez que ya pase la aguja, ajusto y anclo. Esto mismo lo podemos hacer pero de manera continua. Entonces ahí tengo un primer eslabón, avanzo hasta donde quiero que sea el tamaño de este eslaboncito, ajusto, pero ahora ya vamos a seguir con el siguiente eslabón. En vez de hacer esa puntadita pequeña para anclar, sigo avanzando, ¿sí? Entonces ahí es el eslabón siguiente que me ancla la puntada. Entonces, bueno, pincho en el mismo lugar, avanzo un par de milímetros, ajusto
y repito. Esto podemos hacerlo más grande, más pequeño. Esta puntada es la que usamos para hacer las flores margaritas y según el tamaño nos va a variar un montón cómo se ve la textura. Esto para mí da mucha sensación de tejido, también es muy bonito cuando lo usamos para hacer rellenos. En las curvas, obviamente, como nos pasó con los otros pajaritos, vamos a ir disminuyendo el tamaño de la puntada. Yo ahora terminé aquí y voy a volverme haciendo el mismo proceso. En esa última puntada sí doy esa puntadita para anclar ese último eslabón. Como ya no sigo avanzando con la cadena, necesito terminarla. Pero ahora nuevamente voy a ir avanzando y haciendo eslabón tras eslabón hasta llegar al último donde doy esa pequeña puntada para anclar. Ahora estoy usando 3 hebras, así que voy a hacer eslabones un poco más grandes y voy a empezar de arriba hacia abajo porque esto da la sensación de las plumitas, ¿sí? Como que en el cuerpito fui y volví para ambos lados, pero ahora siempre voy a ir de arriba hacia abajo y voy a hacer las puntadas un poco más grandes porque quiero que se vea un poco más el eslabón y que no quede perdido tanto como quedó en el cuerpo para generar otra textura diferente, ¿sí? Entonces vean cómo voy avanzando bastante más y siempre voy a arrancar arriba y termino anclando abajo. Ahora creo que con 3 eslabones me van a ser suficiente. Vean cómo son mucho más grandes y cómo la misma puntada nos genera algo diferente y cómo esto de cambiar la cantidad de hebras también hace una gran diferencia en el resultado final. Ahora a medida que vamos avanzando voy a ir usando las puntadas que ya vimos antes. Entonces, para hacer el tallo de la ramita voy a usar solo una hebra y voy a usar el punto tallo, sí, lo voy a aplicar ahí. Luego voy a usar puntadas rectas para hacer las patitas. Y ahora con estas 2 hebras de hilo blanco voy a hacer una puntada adentro de cada uno de los eslabones de la alita. Entonces así esos espacios que me quedaron porque eran eslabones más grandes se rellenan y vean cómo cambia también el resultado final. Así quedarían terminadas las 3 primeras puntadas. Díganme qué les pareció la idea. Yo este proyecto la verdad es que le veo muchísimo potencial, así que si les gustó no olviden darle like. Escríbanme en los comentarios si quieren que sigamos bordando estos pajaritos y si les gusta la idea de que hagamos un libro de puntadas. Si quieren el diagrama van a tener que ir a mi Instagram, de ahí lo van a poder descargar. Y si empiezan a bordar me pueden etiquetar, así lo comparto y más gente se suma al proyecto. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Y aquí les dejo otras ideas para que sigan creando.